El atentado al World Trade Center en 1993 fue el primer gran ataque con sello yihadista que sacudió a Estados Unidos en su propio territorio. Una célula extremista con vínculos internacionales lo atacó en el centro de Nueva York con un explosivo en un vehículo. 6 personas murieron y más de 1000 resultaron heridas. Pero lo más inquietante fue el objetivo. No era solo causar terror, era intentar derribar las Torres Gemelas. Y sin que muchos lo entendieran en ese momento, esto anticipó lo que ocurriría 8 años después. Bienvenidos al canal. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un antecedente que muchos olvidaron, pero que fue el prólogo de lo que se conocería como el mayor atentado mediático que sumió en ese momento al mundo en la paranoia. Si te gustan los documentales de crimen, historia o misterios, te invito a que te pongas cómodo y ahora sí, vamos con el caso. Puede surgir un nuevo orden mundial, una nueva era, más libre de la amenaza del terror, más fuerte en la búsqueda de justicia y más segura en la consecución de la paz. Eran palabras del presidente estadounidense George Bush, mientras dirigía la ofensiva contra el dictador iraquí Saddam Hussein en la Guerra del Golfo en 1990. El muro de Berlín había caído un año antes y la Unión Soviética se encaminaba hacia su disolución, que llegaría en 1991. La Guerra Fría había terminado y Estados Unidos quedaba, por primera vez en décadas, como la única superpotencia. Pero esta sensación de victoria histórica duró poco, porque en apenas 2 años empezó a tomar forma un rival que, hasta ese momento, muchos en Occidente no habían dimensionado: el yihadismo internacional. Y allí aparece el atentado contra el World Trade Center, el corazón de Manhattan, el símbolo del poder económico. El complejo mundialmente conocido por sus torres gemelas no fue un episodio aislado, fue un anticipo, una señal de época, una antesala de lo que el mundo vería como brutal claridad el 11 de septiembre de 2001. Acá hay algo clave para entender del caso: el clima de época en el mundo y en Estados Unidos, que en esa época tenía unos aires de victoria, cayendo la Unión Soviética, la culminación de la Guerra Fría y la idea del nuevo orden mundial. Sonaba casi como un cierre de película, pero la historia no iba a ser esa. Cuando pensaban que había terminado con un enemigo, apareció otro, y no uno clásico, no un estado, no un ejército con bandera, un enemigo que se mueve por redes, entre las sombras, por ideología, por financiamiento y que no juega con las reglas tradicionales. Este golpe que muchos tomaron como un atentado más, leído en perspectiva y en consiguientes casos, fue el primer capítulo de una etapa que iba a cambiar la seguridad, la política y la vida cotidiana de todo el planeta. El 26 de febrero de 1993, a las 12:17 del mediodía, en el corazón de Manhattan, se sacudió una explosión brutal. Una camioneta alquilada, cargada con explosivos, estalló en el estacionamiento subterráneo de la torre norte del World Trade Center. La torre, de 110 pisos, era parte de un complejo gigantesco, alrededor de 50.000 personas trabajando todos los días y decenas de miles de visitantes entrando y saliendo. El estallido abrió un cráter, destruyó varios niveles del subsuelo y provocó algo peor que el golpe inicial: una ola de humo, oscuridad y pánico que se metió por ascensores y conductos de ventilación como si el edificio respirara veneno. En minutos, los generadores quedaron inutilizados, los ascensores se apagaron, se arrancaron puertas, se cortaron comunicaciones y miles de personas quedaron atrapadas en un escenario que parecía de guerra, pero dentro de un rascacielos. Arriba, en los pisos superiores, hubo gente que tardó hasta 5 horas en bajar por las escaleras. 400 metros de descenso, en gran parte a oscuras, respirando humo, con el cuerpo temblando y sin saber si abajo había salida o muerte. Algunos rompían ventanas para poder tomar aire. Los equipos de emergencia trabajaban a contrarreloj. Incluso hubo rescates desde el techo. El saldo fue terrible: 6 muertos y más de 1000 heridos. Muchos por inhalación de humo, escombros y por algo que no se ve, pero te destruye igual: el trauma. Días después, el caso tomó una dimensión política todavía más pesada. El New York Times
recibió una carta adjudicándose el ataque, firmada por un grupo que se hacía llamar el Quinto Batallón del Ejército de Liberación. El FBI atribuyó el origen del mensaje a Nidal, a Iyad, y el texto planteaba el atentado como una respuesta al apoyo de Estados Unidos a Israel y a gobiernos aliados en Medio Oriente. Era, sin vueltas, una advertencia. Si la gente no cuestiona a su gobierno, ustedes también van a ser objetivo. Con el correr de la investigación, las detenciones empezaron a caer. La primera fue casi irónica. Mohamed Salamet quedó señalado cuando volvió a reclamar el depósito de la camioneta, diciendo que se la habían robado. Ese detalle mínimo fue la punta del hilo. Después fueron arrestados Nidal Ayad, Mahmoud Abu Alima y Ahmad Ayad. Otro nombre, Abdul Yassim, quedó como sospechoso pero se mantuvo prófugo. La investigación también conectó la influencia de un clérigo egipcio ciego, el jeque Omar Raham, figura que aparece como referencia ideológica para varios militantes. El juicio arrancó en octubre de 1993 y duró 5 meses. El 4 de marzo de 1994, los 4 acusados fueron declarados culpables por múltiples cargos y recibieron condenas durísimas, 240 años de prisión sin libertad condicional, dictadas por el juez federal de Manhattan. Y acá hay un detalle clave: no había testigos directos que vieran el momento exacto del armado. La condena se sostuvo, sobre todo, en pruebas forenses sacadas de los escombros, más registros telefónicos, bancarios y documentación. Pero el caso no terminó allí. Con el tiempo, otros sospechosos fueron ubicados y extraditados. El más importante, Rasim Youssef, señalado como el cerebro del atentado. Lo encontraron en Pakistán y lo llevaron a Nueva York en 1995. También el conductor de la camioneta, Eidad Ismail, fue rastreado hasta Jordania y regresó ese mismo año. Y lo que queda cuando termina el humo es una idea fría. Esto no era un final, era un ensayo general. Una advertencia, una primera grieta. Acá quiero que dimensionen una cosa. Esto pasa en pleno mediodía, en el World Trade Center, que no es un lugar más. Era el símbolo del poder económico, el orgullo de Manhattan. Y lo que hace este atentado es meterle miedo a una ciudad que se creía intocable. Porque el terror no fue solo la explosión, fue el después. En la oscuridad, el humo, la gente bajando por 5 horas las escaleras, sin saber si el edificio se venía abajo. Y con este pensamiento, todas las sospechas recayeron. Y hay algo más. El caso muestra cómo se investiga una masacre cuando no tenés a testigos que puedan corroborar a los culpables. El juicio se armó con otra lógica, la forense, la de registros, llamados y movimientos. Y también una cadena de errores humanos del lado de los atacantes. Después de la explosión, el World Trade Center no solo quedó dañado, quedó herido como símbolo. Partes de la torre y del complejo permanecieron cerradas durante días y semanas. El golpe económico fue enorme. El gobierno federal ofreció préstamos a bajo interés para que muchas pequeñas empresas no se fundieran, y los daños estructurales de cientos de millones de dólares se cubrieron entre aseguradoras y asistencia federal. Hubo reconstrucción, renovación, contratistas, como siempre se puso en modo de reparación, pero el impacto real no fue el cemento, fue el miedo, porque lo que dejó 1993 fue un trauma psicológico que duró mucho más, para los que estuvieron ahí adentro respirando humo, bajando escaleras a oscuras, y para algo todavía más grande, la psique colectiva de Estados Unidos. El atentado contra un símbolo del comercio estadounidense rompió con una sensación muy instalada en ese país, la idea de que acá no pasa nada, de que el terrorismo extranjero era algo de afuera, de otros lugares, y además quedó una incomodidad que flotó durante años, la sospecha de que todas las piezas estaban sobre la mesa. ¿Quién estaba realmente detrás del plan? ¿Quién financió ciertos movimientos? ¿Fue un hecho aislado o parte de algo más, mucho más amplio? En aquellos años también aparecieron causas vinculadas a posibles complots contra otros objetivos en Estados Unidos, y todo alimentaba la misma pregunta: ¿esto termina aquí o recién empieza? Las autoridades, mientras tanto, se enfocaron en lo urgente: proteger posibles objetivos futuros. Se reforzaron controles, se ajustaron protocolos
se mejoró el intercambio de información, pero había una conclusión incómoda. No existe un sistema infalible contra el terrorismo, porque por un lado, los grupos podían usar tecnología y logística, y por el otro, algunos estaban tan motivados que incluso contemplaban ataques suicidas. Y en una sociedad abierta, con medios ansiosos por explicar y mostrar todo, la difusión de causas y discursos también era un terreno delicado. En ese clima, el país siguió adelante con una mezcla rara, vida normal y resignación silenciosa, con la esperanza de no terminar como Stephen Knapp, William Mako, Robert Kirkpatrick, Mónica Smith, John DiGiovanni y Wilfredo Mercado, las 6 personas que murieron ese día de invierno. Pero la historia no cerraría en 1993. El dato más fuerte de todo esto no es solo el atentado, es cómo reacciona esa sociedad. Estados Unidos venía con una sensación de invulnerabilidad, pero en 1993, por primera vez, se fisuró esa fantasía. Se instala la idea de que un lugar cotidiano, como un edificio lleno de trabajadores, visitantes, turistas, puede transformarse en un infierno en minutos. Y aquí aparece otro tema. La seguridad total no existe. Podés poner controles, cámaras, protocolos, pero si del otro lado hay tipos dispuestos a morir, el tablero cambia. Este golpe más el clima de época de los 90 fue una advertencia que Estados Unidos no vio, pero que mucho tiempo después cerraría en retrospectiva. El atentado de 1993 al World Trade Center no fue solo una explosión, fue una grieta en una idea. La idea de que ciertos lugares están protegidos por su tamaño, por su poder, por su importancia, como si el símbolo fuera un escudo. Ese día, miles bajaron escaleras en la oscuridad sin saber si el edificio iba a caer. 6 personas no volvieron a casa y el resto del país entendió algo incómodo. El terror no siempre llega con uniforme ni con bandera. A veces llega en silencio, en el subsuelo, y te cambia la forma de mirar el mundo. Durante un tiempo, la vida siguió. Se reparó el concreto, se reabrieron puertas y volvió la rutina, pero el trauma quedó flotando, como humo que no termina de disiparse, y también quedó la sospecha, que no todo estaba resuelto, que algunas piezas faltaban, que esto podía ser parte de algo más grande, porque a veces la historia no avisa con un grito, a veces avisa con un ensayo, con un mensaje, con un primer golpe. Y lo que ocurrió después, años más tarde, lo dejó claro. El 93 no fue el final, fue el principio. Algunas fechas no empiezan el día que las recordamos, empiezan el día que nadie quiso leer la señal. Si te gustó el video, dale like, comentá, compartí y suscríbete para no perderte los próximos casos. Nos vemos en unos días para hablar de otro caso que marcó nuestra historia. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy Lalo Cajetilla y nos vemos en el próximo video.